Hola, hola muchachos y muchachas. Estamos nuevamente aquí en esta trayectoria de aprendizaje para la prueba de acceso competencia lectora. Mi nombre es Claudio Robles, soy profesor y magíster en currículum y el día de hoy traigo para ustedes la clase número 3 titulada Textos literarios parte 1. Parte 1 porque los textos literarios, como vamos a ver, obedecen a una dimensión bastante grande del temario DEMRE de esta nueva prueba de competencia lectora. Recuerden suscribirse a mi canal, también dejar me gusta o comentarios o seguirme en Instagram. Nuevamente aquí tenemos el camino propuesto de esta trayectoria de aprendizaje. Ya vimos algo sobre proceso de lectura, ¿verdad? Al inicio hicimos una introducción sobre la nueva prueba de acceso universitaria del área del lenguaje y hoy nos toca adentrarnos en un tema bastante importante en el temario de esta nueva prueba de competencia lectora y también que les va a servir a aquellos que vayan en primero, segundo, medio o más arriba, incluso en tercero y cuarto, ¿verdad? Les va a servir para repasar contenido para sus colegios, nivelarse en comparación con otros que puedan estar también atrasados o hayan olvidado algunos conceptos y estrategias de análisis de textos literarios. El objetivo del día de hoy es analizar los elementos de diversas formas literarias para poder consolidar una síntesis global. El propósito no es pasar en profundidad cada uno de los textos literarios, porque como ustedes se darán cuenta, este es un canal que propone una trayectoria de síntesis, ¿cierto? El temario, se supone que ustedes ya lo vieron en el colegio y estamos aquí para sintetizar lo más importante de cada contenido. Empezamos entonces. Las características globales de todo texto literario. Antes de empezar hay que decir que el temario de la prueba de competencia lectora y pruebas estandarizadas siempre se divide en dos, ¿ya? En textos literarios, que son los que vamos a empezar a ver hoy día, y textos no literarios, que es otro tema que vamos a ver más adelante, y donde ingresan los llamados textos expositivos, con propósitos informativos, y también los textos argumentativos y ensayísticos, ¿ya? Así que hoy día vamos a empezar por esta dimensión de textos literarios. Lo primero que debe tener claro el estudiante al adentrarse al mundo de la literatura y de la comprensión lectora de estos textos es que un texto literario siempre es ficción. Eso quiere decir que siempre no obedece a una verdad o a una realidad, ¿ya? Sin embargo, nosotros nos encontramos con textos literarios que son verosímiles o inverosímiles, ¿ya? La verosimilitud tiene que ver con que, aunque eso sea inventado por un emisor, por un autor, por un poeta, por ejemplo, ¿ya? Etcétera, aunque sea inventado, hay veces donde esa ficción se topa muy bien con nuestra realidad o con lo que sucede alrededor, ¿verdad? Eso se llama verosimilitud. Vero de verdad, verdad y similitud que es se puede comparar o hacer un símil con esa realidad. En cambio tenemos lo otro. La ficción también puede ser inverosímil. Eso quiere decir que también es inventado por un emisor o un autor, pero cuando nosotros vemos esa obra literaria, sabemos claramente que no podría estar sucediendo completamente en nuestra realidad porque hay mucha fantasía, elementos maravillosos, etc. Esto tiene que ver también un poco con los géneros literarios, ¿ya? Géneros literarios que también son bastante importantes en el temario. Por otro lado, cuando nos adentramos en un texto literario, también hay recursos lingüísticos específicos de la literatura o que usa mucho la literatura. No es que todo lo que vaya a nombrar ahora solo aparezca en la literatura, pero la literatura ocupa este recurso incluso como base de construcción de estos mismos textos. Los recursos lingüísticos que ocupa la literatura son vocabulario o léxico, ¿verdad? Preciso, más culto, más enfático, en sentido figurado, etcétera, figuras literarias como metáforas, comparaciones
innovaciones también en el modo de narrar, innovaciones en el estilo de escritura, en la forma en la que se disponen los textos, como un caligrama, incorporar imágenes, etc. Y también un texto literario se puede caracterizar a grandes rasgos porque siempre tiene un contexto de producción. Un texto no literario también tiene un contexto de producción, ¿ya? Pero en general, el contexto de producción de los textos literarios son corrientes literarias anteriores, tópicos literarios y momentos históricos. ¿Qué estaba pasando en el momento en que este autor estaba escribiendo esta obra, por ejemplo? ¿Ya? ¿Cómo era el mundo? Etcétera. Y también sirve para una mirada reflexiva y valórica, incluso de lo que nosotros leemos como literatura. Los géneros literarios, como ustedes ya me imagino que saben, se dividen en tres grandes grupos que vamos a pasar a ver ahora y el cuarto que está al lado. El narrativo, el drama y la lírica. Y al lado, que aún está en discusión, ¿verdad? No se agrega completamente, pero tampoco se sale de los géneros literarios, el ensayo. El ensayo tiene una estructura bastante argumentativa. Sería predominantemente por estructura un texto argumentativo no literario. Sin embargo, hay muchos ensayos que incorporan elementos literarios en su estilo narrativo, metáfora, figuras literarias en general, una manipulación del lenguaje o un estilo bastante lúdico otras veces. Por lo tanto, en esos casos también podría incorporarse el ensayo como un género literario, ¿ya? Pero por ahora nos vamos a abocar a la narrativa y el drama en esta primera parte de género literario. Partamos. Aquí vemos algunas imágenes, ¿verdad? De género narrativo. Aparece la palabra narrar, ¿cierto? Fíjense ustedes que la narrativa tiene que ver también con algunos tipos de textos que ustedes han visto en la trayectoria educativa de lenguaje y comunicación o lengua y literatura o en la asignatura que tengan en el colegio de lengua. Fíjense, aquí vemos a una portada que dice mitología nórdica, otra aparece El corazón delator, una novela de Isabel Allende, La casa de los espíritus, Santiago en 100 palabras y fábulas de Esopo. Todos estos textos obedecen a tipos de textos narrativos clásicos y algunos más contemporáneos. Tenemos la mitología, ¿verdad? Que es un texto maravilloso narrativo, inverosímil, da explicación a algo, al mundo, etc. Tenemos el cuento como Edgar Allan Poe, que hizo narración extraordinaria, donde se incluía El corazón delator, un cuento de terror, suspenso psicológico. La novela clásica y la que catapultó a Isabel Allende al mundo, ¿verdad? La casa de los espíritus, que narra la historia de una generación, ¿verdad? Completa, generaciones de una misma familia, mujeres específicamente sus protagonistas. Tenemos las fábulas de Esopo, Esopo es un griego que vivió hace más de 2000 años y que inventó este género moralista, ético, donde siempre existe una enseñanza. Y aquí al medio dejé al último de esta explicación Santiago en 100 palabras, que como ustedes sabrán, se aboca a el microcuento, ¿ya? Un microcuento que es una estructura más bien contemporánea. No existía el microcuento hace 100 años, 150 años de atrás. De hecho, un escritor o el círculo literario se hubiese reído de alguien que quisiera escribir una narración en 2 líneas o en 3 o con 100 palabras, ¿verdad? Se hubiese reído de él. Pero hoy ya sabemos que se puede y se puede lograr también un muy buen trabajo de él. Ahora, todo esto plantea una dificultad. La primera es, ¿qué es narrar? ¿Qué es narrar? A eso se aboca, ¿verdad?, el género narrativo. Narrar es relatar, básicamente, ¿ya? Ahora vamos a ver la forma narrativa. Fíjense que la forma o las características de este género narrativo tienen que ver con mundos literarios. Primero, en la temática, en el género, ¿ya? El género, si yo quiero crear un mundo realista, cotidiano,
quiero crear un mundo fantástico, maravilloso, mítico, legendario, ¿cierto? Tengo que pensar en un género, ¿ya? Literario o un mundo literario. Asimismo, los recursos que ocupa la narración pueden ser la descripción, que es bastante fuerte, ¿verdad? El detalle de la escena, de la acción, describir al personaje, describir qué está sintiendo por dentro tal persona, describir cómo sucedieron los eventos, etc. Y también el lenguaje figurado. O sea, las palabras pueden adquirir simbolismo. En vez de decir en una narración sol, yo digo mi astro rey se posó en la pradera, ¿verdad? Y ahí yo estoy ocupando un lenguaje figurado y no necesariamente el lenguaje literal o de diccionario. También hay mucho juego del lenguaje en la narrativa. Y las formas narrativas en general, desde lo clásico, parten desde la linealidad, de la forma de narrar, ¿verdad? Desde lo que sucedió primero a lo último. Pero en la época contemporánea, como ustedes me imagino que ya habrán visto en su colegio, hay ciertas rupturas del tiempo, rupturas temporales. Empezar desde el final, empezar desde el medio de la narración, hacer islas de monólogos de lo que está pensando, ¿verdad? Confundir por ahí la realidad, si eso pasó antes o después. Eso es muy de la narrativa contemporánea, pero aún así existen también linealidades en la mayoría de los cuentos, los relatos y las novelas. Vamos a ver las características o los elementos propios de la narrativa. En primer momento tenemos el contexto de producción, siempre tiene un contexto histórico, ¿verdad? La historia que estamos narrando, un autor, que no es lo mismo que el narrador, ¿verdad? El narrador puede ser distinto, lo mismo va a pasar cuando veamos lírica, el autor no es lo mismo que el hablante. Hay personajes y los tipos de personajes como protagonista, secundario, terciario, dinámicos si estos cambian, ¿verdad? Estáticos si no cambian en el transcurso, etcétera, ¿ya? Eso es profundización que podrían realizar ustedes y yo creo que muchos ya lo manejan. La narrativa podríamos organizarla en un texto completo o también por capítulo. Muchas veces nosotros leemos novelas donde está separado por capítulo 1, capítulo 2 o por nombres de ese capítulo. Por ejemplo, en el barco. Y después el siguiente capítulo no se llama capítulo 2, sino que se llama cuando llegó a tierra, por ejemplo. ¿Ya? Así que ojo que se puede separar en capítulos también una novela, en este caso. Nudo, hay un nudo que es el conflicto principal. El nudo es cómo yo armo esta trama, ¿verdad? Y cuál es el problema en sí, dónde sucede en la obra, en el desarrollo generalmente. El espacio físico, siempre hay un espacio físico, geográfico, un lugar, un fragmento histórico, ¿verdad? Pero también hay un espacio psicológico, ¿ya? Si hay recogimiento, se huele la ansiedad, el nerviosismo, todo eso es espacio psicológico. Tiene una introducción, como todo texto, tiene un desarrollo y también tiene un final que no se debe confundir con esta palabra, desenlace. El desenlace es cuando empieza la obra a resolver el conflicto y que no es lo mismo que el final de la obra, que es el último pasaje, digamos, ¿ya? El conflicto, como ya dijimos, el conflicto es el motivo por el cual se crea esta historia, ¿ya? El problema por el cual se crea. El tema también, de qué se trata, esto es más acotado, un concepto, ¿cierto? ¿De qué se trata? De amor imposible. Corriente también tiene que ver con parámetros históricos de los cuales proviene, de las cuales, perdón, proviene las historias que estamos leyendo. Los motivos, hay motivos literarios para hacerlo, ya que inspiraron la creación de esto, desde el desamor, el desengaño, la frustración, etcétera. Tópicos literarios que también tienen un patrón histórico, que comparten ciertos elementos, ¿verdad? Y estilo, que tiene que ver más con el autor, cómo escribe, cuál es su estilo, se burla, ironiza, construye pensamiento, cita personajes, etcétera, ¿ya? Así que todo eso, conceptos son parte de la narrativa. Y también podrían profundizar ustedes mismos. Ahora,
referente a la prueba de competencia lectora, ¿cuáles son los obstáculos más clásicos que tiene un estudiante a la hora de enfrentarse a un texto narrativo en una prueba, los ensayos, por ejemplo, o en las guías que puedan hacer en el colegio, en el SIMS incluso, en segundo medio, en octavo básico? Pues bien, los estudiantes siempre tienen obstáculos con lo largo o corto del texto, ¿ya? Si es muy largo el texto, en general van a sentir tedio, aburrimiento, lo pueden dejar. El lenguaje que sea muy culto o elevado también puede causar obstáculos en la lectura. Puede causar desmotivación en el lector, ¿cierto? Aquí hay algo importante, en el número 3 dice formas narrativas históricas, y esto sucede cuando se enfrentan a textos escritos hace miles de años o cientos de años, donde había desde otro idioma incluso, otro idioma configurado, no como tal, sino que en uso de palabras, y también hay otro estilo narrativo, ¿ya? Hago alusión a libros como La Ilíada, La Odisea, ¿verdad? El Cid Campeador, que si usted lo lee como lector por primera vez, ¿verdad? Se va a dar cuenta que no es llegar y leer como leer un cuento actual, ¿verdad? Contemporáneo. Hay un estilo gramatical incluso distinto, y que eso finalmente les hace pensar a los estudiantes que es más difícil, que es engorroso, los confunde. Lo cuarto, monólogos interiores también son problemas, porque los monólogos interiores, en general una técnica contemporánea de narración, obedecen a pensamientos fluidos. Es como si yo estuviera pensando y en mi mente yo no soy perfecto textualmente, ¿ya? Yo no tengo pensamientos puros y claros siempre. Lo mismo hay escritores que en las novelas o en los cuentos incorporan estos monólogos interiores del mismo personaje, y uno tiende a confundirse porque la mente está confundiéndose, la del personaje. Así que ojo con que puede ser también una dificultad. Mundos oníricos subrealistas. También los mundos oníricos o el subrealismo puede ser un obstáculo también. Confundimos qué es verdad. ¿Está pasando esto o no en el mundo onírico o de los sueños? Esto se ve muy raro. ¿Estará pasando o será una fantasía del momento? Por lo tanto, son obstáculos generales de la narrativa. Estrategia básica de la narrativa, bueno, identificar el conflicto, ¿verdad? ¿Cuál es el conflicto? El argumento del fragmento que le están presentando. ¿Por qué pondrán este fragmento y no otro? Podríamos pensar en eso. Si yo leo un fragmento de una plana, ¿por qué pusieron ese fragmento? ¿De qué quieren yo que reflexione? ¿Por qué es importante ese fragmento dentro de la novela? ¿Verdad? Pensemos en eso. Hay que realizar marcas y acciones relevantes, ¿ya? Marcas textuales en el texto, ¿verdad? En el mismo texto que nos están dando, pero también acciones relevantes como ir organizando el texto, poniendo un comentario en el párrafo 1, si yo encuentro los personajes, etc. Y también podría servirles ir evaluando a los personajes, porque muchas de las preguntas van a tener que ver con las acciones de los personajes y las actitudes que ellos tienen frente a los acontecimientos. Por lo tanto, es un buen consejo ir viendo, este personaje parece que es protagónico, es bueno o malo, es melancólico, está nervioso, etc. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a la segunda parte. Ya vimos lo que era la narrativa, nos adentramos en la síntesis de la narrativa y ahora vamos al drama. El drama es un género literario que está hecho para ser virtualizado en la realidad. ¿Ya? Nunca se construyó un texto dramático para no ser representado. Sería ilógico que yo hiciera un texto dramático sin pensar que alguna vez puede estar afecto a una representación teatral en vivo, en la realidad, o grabado en este caso, como hoy día lo podemos realizar, ¿verdad? En redes sociales. Aquí aparece William Shakespeare con su Romeo y Julieta, La Casa de Muñeca, de este autor noruego, ¿verdad? Aparece el dramaturgo chileno Juan Radrigán, Federico García Lorca con sus Bodas de Sangre. Son todos ejemplos que quizá algunos de ustedes ya hayan leído en el colegio y tienen que ver con género dramático. El texto dramático es principalmente dialógico, lo podemos reconocer así. El personaje interactúa por sí mismo con otro, ¿ya? No así el narrativo, donde hay un narrador que media entre la interacción de los personajes. Aquí cada personaje interactúa por sí mismo, ¿verdad? Está hecho el texto dramático para ser teatralizado
y no existe un narrador en este caso, ¿ya? Muchas veces las personas se preguntan si lo que vamos a ver más adelante, el cuadro o las descripciones de contexto, ¿es un narrador o no? No es narrador, sino que es el mismo autor que está dando indicaciones de contexto, ¿ya? Pero un narrador en sí, dentro, no existe. Diálogos y personajes son conceptos aquí importantes. Al igual que en la narrativa, los personajes construyen esto, ¿ya? Lo construyen desde adentro. Podemos relacionarlo, ¿verdad?, el texto dramático al diálogo de los personajes. Hay acotaciones que siempre nos indican lo que debe hacer el actor cuando represente esta obra, cuadros que describen el contexto, lo necesario del espacio, incluso la atmósfera psicológica que debe haber en el entorno. Como ya dijimos, los personajes, que son parecidos a los de la narrativa, se puede distribuir este texto dramático en actos y estos actos se pueden distribuir a la vez en escenas, ¿cierto? También, como es un género literario, está afecto a corrientes literarias históricas, a temas generales y universales como el amor, el desamor, la frustración, el crimen, etc. El conflicto, ¿verdad?, presenta un conflicto. También hay una razón de ser, un argumento. ¿Por qué yo hice esta obra? ¿Por qué se hizo Romeo y Julieta? ¿Cuál es el conflicto? La pugna entre las dos familias y este amor imposible entre medio, ¿cierto? Hay un conflicto, hay algo interesante que mostrar, que narrar. Por eso se fue armando esta obra. Tópicos literarios, que son algunas características que comparten en ciertas épocas, ¿verdad? Lo que nos cuentan los dramas, siguen una estructura clásica, también, ¿verdad? Hay un inicio, un desarrollo, un final, y hay un clímax en este caso, ¿ya? En el teatro, más que todo, se puede notar en la realidad misma el clímax, ¿ya? O sea, si yo estoy de espectador en una obra de teatro, claramente es el momento más álgido, de mayor tensión que existe en la obra dramática. Dificultades en la prueba de competencia lectora del drama, poco hábito de lectura dialógica. Me encuentro con un texto en diálogo y yo estoy acostumbrado a leer en prosa, narrativo, noticias, etc. Por lo tanto, ya ahí hay un obstáculo que me puedo poner a mí mismo. El lenguaje también, culto formal, más preciso, de otras culturas incluso, ¿verdad? Un lenguaje de otras culturas que yo quizás no desconozco o no uso esa palabra para lo mismo. Forma narrativa histórica, lo mismo, ¿verdad? Estilos narrativos que ya no existen, pero que son clásicos el día de hoy. Elementos paraverbales, y esto es bastante importante. Los elementos paraverbales tienen que ver con las letras, ¿ya? Los subrayados, los paréntesis. Me refiero a todo lo ortográfico. Por ejemplo, si yo veo un texto y no me doy cuenta que es una acotación, puedo pensar que es el personaje el que tiene que decir eso incluso, ¿ya? Por lo tanto, aquí los paréntesis, que es paraverbal, un elemento paraverbal, es clave para darme cuenta que es parte del diálogo del personaje o no, ¿ya? Figuras literarias también se ocupan ironías, metáforas, comparaciones, personificaciones, etc., ¿ya? También pueden traer ciertos obstáculos para el lector en este tipo de pruebas. Estrategias básicas también, marcar características de personajes. ¿Cuáles son las características de los personajes? Y lo más importante, si me exponen un fragmento que yo debo leer, identifico inmediatamente el clímax. ¿Cuál es el momento de mayor tensión? Antes de que pueda aparecer alguna pregunta. Y también debo ir evaluando los personajes. Aquí cobra vital importancia en el drama la ética del personaje, lo moral, lo valórico, la conducta, y también, igual que en lo narrativo, cobra mucha importancia la actitud del personaje. Entonces, la narración y el drama comparten elementos que son esenciales. Comparten los personajes, tiene que haber un conflicto, vienen desde temas, corrientes y motivos clásicos de nuestra historia. Y en la prueba de competencia lectora, es una prueba que asume que usted ha tenido bastante lectura de drama y de narrativa. Por lo tanto, se va a solicitar que reflexione sobre actitudes de los personajes, que fundamente
acciones de los personajes, sintetice ideas sobre pensamientos o ideas o valores de los personajes y acontecimientos claves del fragmento que les señalen, ¿ya? Todo eso puede exigirle esta prueba de competencia lectora. Finalmente, a partir de hoy día voy a incorporar dos pequeñas secciones muy cortas para los que me han preguntado ¿qué leo, profesor? Aquí hay algunas opciones. Referente a este tema, la sección se llama Ojos Rojos, ¿verdad? De tanto leer, a mí por lo menos se me ponen los ojos rojos cuando leo mucho, es algo de familia, digamos. Por lo tanto, así titulé esta sección. Y el libro que les puedo recomendar es la obra Romeo y Julieta, obra dramática de Shakespeare, que es un ícono del teatro, ¿ya? Un ícono del teatro clásico, así mismo como Shakespeare, que es el padre del teatro moderno. Y así también les recomiendo que puedan leer microcuentos, especialmente aquellos microcuentos que estén cercanos a nuestras realidades de país. Santiago en 100 palabras o Valparaíso en 100 palabras, o dependiendo del lugar, creo que existen algunos libros o concursos que han aparecido sobre microcuentos. El microcuento nos remite a algo muy importante y una habilidad bastante importante que es la síntesis, ¿ya? Y también acostumbrarnos a leer con elipsis o leer con omisiones. Eso quiere decir que yo en mi mente me imagino lo que pueda haber estado pasando entre medio, ¿ya? Un microcuento nos incentiva la imaginación porque como es tan corto no nos puede dar más detalle. Y ahí el papel del lector es la imaginería o la imaginación, como quieran llamarlo. Así que les recomiendo eso. Y la otra pequeña sección que les traigo a partir de ahora es ¿quién dijo eso? Una cita: felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Esta cita la hizo el sociólogo y filósofo francés Jean-Paul Sartre. Se lo recomiendo, pueden buscarlo, googlearlo, ¿verdad? Y enterarse de su obra. Esta cita en general la puse porque hay también muchos estudiantes que preguntan a veces, o se preguntan a sí mismo, ¿debo estudiar algo que me guste sin pensar en el dinero que voy a obtener, en mejorar mi calidad de vida? ¿O debo pensar en algo que no me guste tanto, pero mejore mi calidad de vida? Tiene algo que ver con la vocación esta pregunta, ¿ya? Yo no voy a responder a eso, pero les dejo esto nuevamente. Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Así que con eso los dejo, muchachos y muchachas. Ha sido un gusto nuevamente en esta clase número 3.